Encontré tampones en el auto de mi esposo. Desearía que me hubiera sido infiel en su lugar para que mis hijos no tuvieran que pasar por esto. Soy una mujer de 29 años que ha estado con mi esposo de 30 años durante 7 años, casados por 4. Nunca tuve razones para sospechar que me fuera infiel o que estuviera insatisfecho con nuestro matrimonio. Él suele bromear que aún estamos en la fase de luna de miel, casi 5 años y 2 hijos después. No habría cuestionado eso ni a él, si no fuera por una sorpresa que encontré en su auto el mes pasado. Mientras abrochaba a nuestra hija en su asiento de seguridad, noté algo entre los cojines. Al principio pensé que era solo algún juguete o envoltura de comida, así que metí la mano para sacarlo. Al cerrar los dedos alrededor del objeto, sentí la forma cilíndrica familiar de un tampón. La confusión se apoderó de mí cuando lo saqué a la vista. El envoltorio brillante destacaba contra la tapicería. Esto no hubiera sido tan inusual si no fuera porque tengo un DIU que ha detenido mi periodo desde hace un año, y ni siquiera reconocía el estilo del envoltorio. Era una marca que nunca había usado, una pequeña pero llamativa discrepancia que hizo que mi estómago se retorciera. Le mencioné el hallazgo a mi esposo más tarde esa noche, aún sosteniendo el objeto como si fuera evidencia en un misterio que estaba desesperada por resolver. Al principio no parecía entender qué era, mirando el tampón en mi mano con verdadera confusión. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Lo encontré en tu auto, entre los cojines, y no es mío. Recuerda que no he tenido periodo en más de un año. Su rostro permaneció inexpresivo un momento antes de que la comprensión se encendiera en él. Se encogió de hombros y dijo que probablemente era de su compañera de trabajo, Fiona. Su confusión inicial dio paso rápidamente a una actitud despreocupada mientras descartaba mis preocupaciones con una explicación casual. Probablemente es de Fiona, dijo, volviendo a su teléfono. Debió habérsele caído cuando salimos a almorzar el otro día. Lo miré, esperando una señal de que entendía por qué esto me molestaba, pero no hubo nada. Ni una disculpa, ni preocupación, solo una indiferencia casual. Era como si el tampón no fuera gran cosa y yo estuviera reaccionando exageradamente. Su indiferencia me golpeó como una bofetada, dejándome tambaleante y cuestionando todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. No era inusual que mi esposo compartiera su auto para el almuerzo con sus compañeros de trabajo, y ambos éramos bastante cercanos a Fiona y su esposo. La idea de que mi esposo compartiera el auto con Fiona y su esposo siempre había sido algo sin importancia. Después de todo, eran amigos, y no era raro que compartieran el viaje al almuerzo. De hecho, solíamos socializar como parejas, pasando fines de semana en la casa del otro para barbacoas o noches de películas. Fiona y yo incluso habíamos fortalecido nuestra relación por experiencias compartidas, como los desafíos de equilibrar el trabajo y la vida familiar. Nuestros hijos jugaban juntos mientras nosotras charlábamos sobre todo, desde los últimos chismes de la oficina hasta temas más personales. Considerando la frecuencia con la que compartían coche, me convencí de que el tampón podía haberse deslizado fácilmente de su bolso durante una de esas salidas. Nada importante, ¿verdad? Podría haberse caído mientras buscaba su teléfono o su cartera, siendo agitada en el proceso. No era nada grave, solo uno de esos pequeños accidentes que pueden pasarle a cualquiera. Decidí dejarlo pasar como un error inocente, convenciéndome de que no había razón para preocuparme. Después de todo, nuestra amistad con Fiona y su esposo era sólida, construida sobre años de confianza y experiencias compartidas. No había razón para sospechar nada fuera de lo común. Así que empujé el hallazgo inquietante al fondo de mi mente, decidida a no dejar que un pequeño incidente explicable causara un drama innecesario. Pero no pude dejar de pensar en ello. La forma en que el tampón había estado escondido entre los cojines, el desinterés de mi esposo cuando se lo mostré, algo simplemente no cuadraba. No podía dejarlo pasar del todo, así que decidí hacer algo un poco fuera de lo común para despejar mis dudas. Cuando cenamos con Fiona y su esposo un par de semanas después, fingí una emergencia. Le pedí a Fiona si podía prestarme un tampón. Ella me entregó uno, casi idéntico al que encontré en el asiento trasero, y respiré aliviada. Entonces, el tampón en el coche probablemente era el mismo tipo que este, y lo más probable era que hubiera una explicación inocente de por qué estaba allí en primer lugar. Pensé que había terminado con los tampones fuera de lugar, pero esta mañana encontré otro. Esta vez estaba en mi cajón de calcetines. Sentí náuseas físicas al pensar en la posibilidad de que mi esposo estuviera teniendo una aventura, y más aún al pensar que la mujer podría haber dejado estos tampones a propósito para que yo los encontrara. Si la mujer era Fiona, ¿por qué se expondría al darme uno la otra noche? Normalmente, hablaría con mi esposo sobre esto, pero me sentía demasiado enferma y avergonzada para acercarme a él con lo que encontré. Actualización 1. Después de semanas de especulaciones y paranoia, finalmente le conté a mi hermana todo lo que había sucedido, el tampón en el asiento trasero, el del cajón de calcetines, la indiferencia de mi esposo, y el tampón que Fiona me había dado. Mi hermana estaba convencida de que Fiona estaba involucrada de alguna manera, ya fuera engañando a mi esposo o simplemente jugando con mi mente.
No estábamos listas para instalar cámaras ni confrontar directamente a Fiona, así que decidimos mantenernos en alerta, observando cualquier comportamiento extraño de mi esposo o cualquier otro objeto fuera de lugar. Mis nervios estaban a flor de piel. No dormía bien, apenas comía y sentía que mi situación se estaba saliendo de control. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Una mañana, mi hija más pequeña, que estaba enferma y a quien mi esposo había insistido en cuidar en casa, apareció vestida con un conjunto que nunca había visto antes, una nesie con broches largos y un pequeño clip en el cabello. Sabía que yo no había comprado ni puesto ese conjunto en mi hija. Cuando confronté a mi esposo, negó rotundamente que alguien más hubiera estado en nuestra casa. Pero mi intuición me decía otra cosa. Decidí no dejarlo pasar esta vez y finalmente instalé cámaras de seguridad. Actualización 2. Antes de que pudiera siquiera revisar las cámaras, recibí una notificación de la puerta principal mientras estaba en el trabajo. En la grabación, vi algo que me heló la sangre. Una mujer llevaba a mi hija menor de la mano, con mi esposo y mi otra hija siguiéndola de cerca. La mujer era mi cuñada, la hermana de mi esposo, a quien no había visto en años. Ella tenía un historial complicado, con problemas de abuso y adicciones. Supuestamente, tenía una orden judicial que la mantenía en otro estado. Resulta que mi esposo había estado reuniéndose con ella en secreto. Había traído a nuestra casa tampones, ropa para nuestras hijas e incluso se había quedado a dormir en nuestra cama en una ocasión en la que yo estaba de viaje por trabajo. La magnitud de la traición me dejó devastada. ¿Cómo podía confiar en alguien que no solo había mentido, sino que también había puesto en riesgo la seguridad de nuestras hijas? La revelación me dejó completamente destrozada. No se trataba de una simple aventura. Era mucho peor. Mi esposo no solo había traicionado mi confianza, sino que también había puesto en peligro la seguridad de nuestras hijas al permitir que su hermana, con un historial de abuso, estuviera cerca de ellas sin mi conocimiento. Cada detalle que surgía hacía que la situación fuera más difícil de digerir. Cuando lo confronté con las pruebas del video de la cámara de la puerta, intentó minimizar la gravedad de la situación. Dijo que su hermana estaba tratando de reconstruir su vida y que él solo quería darle una segunda oportunidad. Me explicó que no me había contado nada porque sabía que yo estaría en desacuerdo y no quería crear conflictos. Pero su excusa no hizo más que alimentar mi enojo. Esto no se trataba de darle una segunda oportunidad a su hermana, se trataba de haber mentido, traicionado nuestra confianza y poner a nuestras hijas en una posición peligrosa. Actualización 3. En los días que siguieron, intenté mantenerme fuerte por mis hijas, pero la situación era insoportable. Cada vez que veía a mi esposo, sentía una mezcla de rabia y decepción. La idea de que su hermana hubiera dormido en nuestra cama, vestido a nuestras hijas y traído tampones a nuestra casa me parecía una burla a todo lo que representaba nuestra familia. Decidí que no podía seguir viviendo así y contacté a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Mi prioridad era proteger a mis hijas y asegurarme de que estuvieran en un ambiente seguro. Mi esposo intentó disculparse, pero era demasiado tarde. No podía confiar en él después de lo que había hecho. El proceso de divorcio fue largo y emocionalmente agotador. En las audiencias, presenté las grabaciones de la cámara como evidencia, así como los testimonios de mi hermana y mi cuñado, quienes habían estado al tanto de la situación desde el principio. Mi esposo intentó justificar sus acciones diciendo que solo estaba tratando de ayudar a su hermana, pero el juez no lo consideró una excusa válida. Finalmente, obtuve la custodia principal de mis hijas, con visitas supervisadas para mi esposo. El juez determinó que, dado el historial de su hermana y su falta de juicio al permitirle estar cerca de nuestras hijas, no podía confiarse en él para tomar decisiones responsables. Esta experiencia me enseñó muchas cosas. La primera es que nunca debemos ignorar nuestra intuición. Desde el principio sentí que algo no estaba bien, y aunque me tomó tiempo actuar, finalmente descubrí la verdad. También aprendí que la confianza es la base de cualquier relación, y una vez rota, es casi imposible de reparar. Aunque estoy devastada por lo que pasó, también me siento empoderada al haber tomado el control de mi vida y proteger a mis hijas. Ahora estoy enfocada en construir un futuro mejor para nosotras, lejos de las mentiras y el engaño. Gracias por leer mi historia. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que mi esposo merece otra oportunidad o hice lo correcto al priorizar a mis hijas y mi bienestar? Dejen sus comentarios abajo.